Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, buenas tardes, Dios te bendiga mucho. Quisiera que podamos estudiar un poco la palabra de Dios, ¿sí? Y como seguimos en estos tiempos complicados, ¿te has puesto a preguntar qué harás después de la cuarentena? ¿Qué vas a hacer después? ¿Vas a volver al trabajo? ¿Vas a jugar fútbol? Tal vez yo haría eso. ¿Estás esperando la Champions? No sé. Otros dicen vamos a celebrar. Otros tienen los planes de seguir con sus construcciones, seguir en lo que estaban haciendo antes. Pero ¿será que todo esto es importante? ¿Será que todo esto es algo que tenemos que hacer después? Quisiera que podamos leer Marcos 5, ¿sí? Y ahí con la palabra de Dios podamos orar. Amén. Amado Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y hoy te pedimos, Señor, que puedas revelarnos tu palabra, que puedas hablarnos a través de ella, Señor Jesús. Muéstranos, Señor, algo nuevo y diferente, y que podamos, Señor, entenderlo, grabarlo en nuestro corazón y empezar a aplicarlo. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por este tiempo que vamos a tener. Te lo encomendamos a ti. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, ahí Marcos 5 narra una historia de una persona que estaba endemoniada. Sí, vamos a leerlo. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, está hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Jesús llega a una región. Jesús llega a una región donde él llega en la barca, se baja de ahí, pero un hombre corre hacia él. ¿Sí? El versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Este hombre tenía una fuerza aún sobrenatural. ¿Sí? Todo esto era parte de lo que los demonios ejercían en él. Versículo 4 dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Aquí está el punto, dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Aquí hay algo muy interesante y quisiera poder compartírtelo, que es Satanás y sus demonios
buscan atormentarnos, buscan molestarnos. Pero ¿quién atormenta a ellos? Es Jesús. Y aún Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí vemos que esto se cumple, cómo tiemblan ante Jesús. Le dicen, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y simplemente Jesús había llegado a esa región. Ni siquiera había tal vez lanzado palabra contra ellos. Pero después dice, porque les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. A veces muchas cosas que podamos hacer van a traer consecuencias. Muchas cosas que vayamos a hacer podemos abrir puertas a que este tipo de cosas puedan venir a nuestras vidas. Tal vez era el caso. Y en el caso de este hombre no era solo un demonio, sino varios, muchos, una legión. Versículo 10 dice, les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Ahora, ¿por qué ellos no habrán querido irse de aquella región? ¿Será que tal vez en esa región estaban cómodos? Tal vez en esa región había tal dureza en los corazones de esas personas que ellos se podían sentir ahí felices. Era más fácil estar ahí para ellos. Quizás. Y tal vez más adelante podamos responder a esto. Versículo 11 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. ¿Quién da permiso? Es Jesús. Aún a los demonios, ellos se someten ante Jesús. Y eso es algo que tenemos que grabarnos. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Estos chanchitos eran como 2,000 y esto nos da una pauta de cuántos demonios tenía este hombre. Y dice que todos los chanchitos, una vez que estos demonios se metieron en ellos, se fueron y se ahogaron. Versículo 15 dice, y luego versículo 15 dice que las personas de ese lugar se enteran de lo que ha sucedido. Versículo 14, dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Van a ver qué ha pasado. Y el versículo 15 dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Pero por qué habrán tenido miedo? ¿Qué es lo que habrá sucedido aquí? Tal vez tiene sentido porque ver a este hombre que cometía barbaridades, hacía cosas raras, ¿sí? Y verlo bien, bueno, tal vez era un poco lógico que tengan temor. Pero también, ¿por qué no alegrarse? Si ven a un hombre que estaba así de mal, ahora bien, dice ahora vestido, en su juicio cabal. Versículo 16 dice, y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Les cuentan qué pasó con el hombre y con los cerdos. Pero a estas personas, ¿qué les importó más? Versículo 17 dice, y comenzaron a rogarle
que se fuera de sus contornos. Le piden a Jesús que se vaya. ¿Qué les importó más? Los cerdos, los chanchitos. ¿Cuál era su enfoque? El dinero. Ahora analicemos esto porque la verdad sí, ellos habían perdido a sus chanchitos. Tal vez era su fuente de ingresos. Y tal vez hay personas en este tiempo que están perdiendo dinero. Tal vez hay personas que están en problemas. Pero el problema aquí es en qué se están enfocando. ¿En qué está poniendo sus ojos en este momento? Porque en lo que te enfocas puede hacer que tú quites los ojos de quien tienes enfrente. Y estas personas tenían enfrente a Jesús. Y ahora sí, si hacemos volar un poco nuestra imaginación y cambiamos el escenario. Imaginemos que estas personas llegan donde había sucedido esto y ven al hombre. Lo ven recuperado, lo ven bien. Y la gente al verlo se alegra y da gloria a Jesús. No quita el dolor de la pérdida. Tampoco estoy minimizando esa pérdida, pero Jesús había hecho un milagro. Pero ellos se enfocan de la otra forma. Tal vez si se enfocaban primero en el hombre y en la alegría de verlo bien, tal vez Jesús podía hacer un milagro ahí. Podía devolver la vida a esos chanchitos, darles nuevos chanchitos. No sé, Jesús podía hacer muchas cosas. Pero el problema es que ellos se enfocan en la parte económica. Y aún le dicen a Jesús que se vaya. Si en este tiempo tomamos la misma actitud que estas personas, enfocándonos primero en lo material, podríamos estar echando también a Jesús y no dándole lo que Él se merece y no buscando al único que nos va a poder ayudar a salir adelante después, durante este tiempo. Y aún como le piden que se vaya, Él se va. Jesús no obliga a nadie. Jesús no obliga a nadie a que creas en Él o a que tengas fe en Él o a amarle. Él nunca impone nada por la fuerza. Y si a Él le piden que se vaya, entonces Él se va. Versículo 18 dice, al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con Él. Este hombre que había sido sanado ha entendido algo. No ha sido simplemente que ha tenido una sanidad. Él ha tenido un encuentro con Jesús. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida ya no es la misma. Le rogaba a Jesús para ir con él. 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tal vez Jesús sabía algo más de este hombre, porque le pide que vaya y arregle cosas con su familia. No es como a los otros discípulos que Él mismo los llama para que le sigan. Y Jesús sabe de qué tenemos necesidad. Tal vez este hombre tenía necesidad de arreglar las cosas que había hecho. Tal vez por medio de esos demonios o esa influencia él había cometido pecados o había lastimado a su familia. Y Jesús buscaba que sane primero eso. Pero aún le dice, ve y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Este hombre no tenía ningún conocimiento teológico, ni siquiera conocía versículos
de la Biblia para poder ir y compartir, él solo fue y habló. Cuán grandes cosas había hecho Dios en su vida. Y eso bastó. Y si seguimos en el tema que estábamos viendo de las proposiciones, que son estas palabras, ¿no?, que unen oraciones, con, de, por. Una vez que pasemos todo esto, ¿para qué vamos a salir de esta enfermedad? ¿Para qué vamos a superar esta etapa, esta cuarentena? ¿Para volver al afán? ¿Para volver al afán del trabajo? El afán de buscar las cosas materiales, buscar casas, autos, terrenos, más ropa, no lo sé. ¿Será que eso va a ser prioridad? ¿Será que una vez que acabe todo vamos a volver a lo mismo de antes? Realmente lo que deberíamos hacer ahora es que ya nuestras vidas deberían estar enfocadas para Jesús. Y así se llama el tema de hoy, para Jesús. Vivir para Él. Así como el Gadareno. Este hombre ya no pensaba más en sus cosas. Jesús le dice, ve y habla de mí. Él va y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jesús en su vida. Y deberíamos tener ese enfoque también en este momento. ¿Para qué saldremos de esta? Para Jesús, para darle lo mejor a Él, lo mejor de nosotros a Jesús. Y aún hay otro ejemplo en la Biblia que me gusta mucho, que es el de una mujer que está en un pozo, la mujer samaritana, que ella se encuentra también ahí con Jesús. Y Jesús le va revelando de a poco quién era. Y aún le dice, no, ve por tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Y él le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido. Y aún el sexto con el que estás no es tu esposo. Pero ella conoce a un séptimo hombre. El número 7 tiene su punto especial en la palabra. Conoce a Jesús. ¿Y qué pasa? Es ahí donde también su vida de ella cambia. Ya no vive para ella, sino conoce el verdadero amor y empieza a vivir para Jesús. Y ante los afanes de esta vida, ante las preocupaciones, podemos tal vez ser como las personas que echan fuera a Jesús, porque su enfoque era el dinero. O podemos enfocarnos en Jesús y esperar en Él, porque la palabra dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y si te vas a quedar con algo de este mensaje, es que yo te doy mi palabra de honor de que esto es real, de que si tú buscas al Señor, si tú buscas primero su reino, todo va a venir por añadidura. Todo. Cualquier problema lo vas a poder solucionar. Así que yo te animo a que el día de hoy podamos poner todo nuestro enfoque en Jesús y poder empezar a vivir para Él, para Jesús. Porque así es como vamos a poder salir adelante de esto que estamos viviendo y de lo que se va a venir. Porque Jesús lo puede hacer. Sí, así que ahí donde tú estás, quiero animarte a que podamos orar juntos para que nuestro enfoque pueda ser Él. Si tú realmente quieres eso, te animo a que también puedas orar. Orar simplemente es hablar con Dios. Sí, así como hablas con tu padre, con tus hermanos, con tus hijos. Y ahí donde tú estás le puedas decir eso que te está afligiendo. Si tal vez te está afligiendo el tema económico, Jesús lo sabe y lo entiende. Pero Él nos pide que lo busquemos Él primero. Que si nuestro enfoque es Él, Él se va a encargar de lo demás. Amén.
Así que podamos orar, cerremos nuestros ojitos y podamos decirle, Señor Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra que nos muestra que tú estás en control también en este momento. Gracias, Señor Jesús, porque vemos que nada puede contigo, ni aun una legión de demonios. Aun ellos, Señor, tiemblan ante tu presencia. Hoy podemos ver, Señor Jesús, que tú eres increíble, eres poderoso, Señor. Hoy podemos ver, Señor Jesús, que donde tú estás, Señor, no puede estar algo malo. Hoy podemos ver, Señor Jesús, que tu poder es tan grande que tú das órdenes, Señor, a toda tu creación. Hoy, Señor Jesús, queremos pedirte que si en nosotros está un enfoque diferente, que tal vez, Señor, nos estamos afanando y estamos poniendo prioridad a las cosas económicas o materiales, te pedimos que nos ayude, Señor, a cambiar eso. Te pedimos, Señor, que aún tú sabes las necesidades que tenemos. Que tú nos ayudes, Señor, a poder hacer lo que tú nos aconsejaste. Buscar primero tu reino. Buscar primero, Señor, buscarte a ti primero. Y de esa forma, Señor Jesús, poder entender que después todo va a venir, Señor, por añadidura. Porque tú lo vas a hacer. Tal vez si estas personas, Señor, que te echaron fuera de esa región, hubieran tenido ese enfoque de poder darte gloria a ti por lo que habías hecho. Tal vez tú podías haber hecho tantas cosas ahí. Amado Señor Jesús, ayúdanos a que tal vez no podamos echarte fuera de nuestras vidas aún inconscientemente, sino que cada día, Señor, podamos confiar más y más en ti. Ayúdanos, Señor Jesús, a poder entender que tú estás en control, que tú esto no te está sorprendiendo. Tú sabes, Señor, lo que vas a hacer. Yo te pido, Padre, aún que puedas proveer, Señor, cada hogar, que puedas proveer, Señor Jesús, de cada necesidad que nosotros tengamos. Ayúdanos, Señor, a poder entender que contigo, Señor, no debemos preocuparnos de nada, que nada debe quitarnos ese gozo. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tú obres. Hoy te pedimos, Señor, aún seguimos clamando a ti para que tú puedas sanar este mundo, Señor, de esta enfermedad. Y te pedimos, Señor, que el día que podamos volver a la normalidad, no volvamos a esa normalidad de antes, Señor, sino volvamos a algo diferente, algo que tú vas a preparar, Señor Jesús, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a poder entender esta verdad y poder vivirla. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, aún por lo que vas a hacer. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor, por cada persona que está viendo este mensaje. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra, Señor, está llegando. Hoy te damos gracias, Señor, en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Y de esta forma, yo me despido, te envío un saludo, también de parte de mi familia, y podemos entender que en Jesús ya está todo. Y que lo que tenemos que hacer nosotros es vivir para Jesús. Así que Dios los bendiga mucho. Les mando un abrazo. Chao.